Buenos días con todas y con todos. Bienvenidos a esta segunda jornada que tenemos el agrado de compartir respecto al proyecto ARES de refuerzos de espacios de mediación comunitaria de jóvenes en situación de violencia y sufrimiento psicosocial. En el segundo día vamos a empezar con la primera mesa, cuyo tema es práctica y propuestas de trabajo con comunidades. Para ello tenemos una mesa bien interesante con intervenciones del profesor Jean-Luc Braqueler, la profesora Verónica Egas, la profesora Marcela Cornejo, los profesores Renato Ríos, Caterina Armijos, Alejandra Delgado y Kim Majestic. En primer lugar me gustaría presentarles a Jean-Luc Braqueler. Él es psicólogo clínico, es profesor en la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad de Namur. Es profesor de psicología clínica intercultural. Es psicólogo clínico en el Centro de Salud Mental y también tiene formación en antropología. La profesora Verónica Egas, ella es psicóloga clínica, es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica, es directora del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Católica, trabaja en proyectos comunitarios con enfoque psicoanalítico y también en investigación, acción participativa. Quiero recordarles que tienen 15 minutos, yo les voy a pasar una tarjetita cuando tengan 5 minutos restantes para que puedan ajustar los tiempos. También recordarles que hay personas con tarjetitas, con papeles, para que si tienen alguna pregunta las puedan llenar en los papelitos para al final hacer un conversatorio en base a las preguntas planteadas. Me gustaría, por favor, que les puedan dar un aplauso a Jean-Luc y a Verónica para empezar la mesa. Buenos días, Pablo. Bueno, hoy día Jean-Luc y yo les vamos a hablar sobre uno de los temas que nos ha dado la vuelta a la cabeza desde hace algún tiempo. Vamos a hacer la intervención primero en conjunto, no vamos a hacer separadamente, porque nosotros solemos trabajar mucho y apostamos mucho al tema de la co-construcción y el tema de hacerlo grupal. Entonces, durante esta intervención ustedes van a evidenciar que algunas veces yo voy a comenzar los temas, Jean-Luc puede aportar o viceversa, lo vamos a trabajar así. El tema que vamos a hablar ahora es sobre el psicólogo clínico en comunidades, un lugar desde donde responder. ¿Y por qué les traemos esto? Porque es una de las cosas que nos ha estado cuestionando, que nos ha abierto preguntas con respecto a cuál es el lugar de un psicólogo clínico cuando trabaja en grupo y en comunidad. Normalmente al psicólogo clínico se nos forma con la lógica de lo individual. Nosotros somos formados para hacer terapias individuales. Podemos incluso imaginarnos en el dispositivo clásico, individual, que es el dual, paciente-terapeuta, y en el momento en que salimos, a la realidad, que es afuera de las aulas de la universidad, nos encontramos con impases. ¿Cómo trabajar en grupo? ¿Cómo trabajar en lo social? ¿Cómo ubicarnos en las instituciones? En donde realmente el hacer intervenciones desde un dispositivo clásico muchas veces resulta difícil o impensable, o definitivamente que no es posible, dentro de una lógica de lo imposible. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros vamos a tratar, puedes pasar, vamos a hablar del lugar y desde dónde el psicólogo clínico, desde dónde nosotros respondemos. Responder desde qué lugar. E incluso aquí vamos a abrir un cuestionamiento.
¿Existe un lugar? ¿Existe el lugar? Y responder a quién. ¿Vamos a responder a la institución? ¿Vamos a responder al paciente? ¿Vamos a responder al grupo, a la comunidad? Sí, buenos días. Voy a continuar con todas y todas. Entonces, tomamos la pregunta por el lado, por la idea de que se necesita un lugar para trabajar, para responder al otro, para hablar con el otro, se necesita de un lugar. Y entendemos esa noción de responder del lado de la responsabilidad. Es eso que vamos a acentuar hoy en día. La idea es que para el psicólogo, trabajando en comunidad, como en cualquier otra situación, necesita crear, construir, instituir un lugar a partir del cual puede dirigirse al otro, responder al otro y reconocer el lugar también del otro. El título de la comunicación lo hemos puesto así, pero podría ser también entre psicólogo y joven, ¿qué lugares para responderse o corresponderse? Lo que vamos a decir a propósito del psicólogo clínico vale en verdad también en nuestra reflexión para los jóvenes también. Pensamos que los psicólogos clínicos encuentran de cierta manera las mismas o algunos de los mismos retos que los jóvenes del lado de la responsabilidad. Entonces, un primer punto tiene que ver con ese asunto de la responsabilidad, responder al otro en el sentido de responder por el otro. No sé si se dice en español responder del otro o se dice por el otro. Por el otro. Implica la dialéctica de la responsabilidad. Consideramos aquí que la responsabilidad no es solamente un concepto filosófico ni simplemente jurídico, lo tomamos también como un concepto psicológico y sociológico, psicosocial podríamos decir. O sea, es tan importante en nuestro modo de ver como el concepto de identidad. Y en verdad, identidad y responsabilidad van juntas en cualquier relación y para cualquier persona son los dos lados de una misma moneda. En cualquier relación hay la cuestión de quién soy, quién es el otro y cuál es mi deber hacia él y recíprocamente, cuáles son nuestras obligaciones recíprocas. Sí, yo quisiera decir algo al respecto porque es necesario hablar, cuando hablamos de responsabilidad, que es una responsabilidad mutua. Sí, porque normalmente, ayer, dentro de las intervenciones que nosotros pudimos escuchar, estábamos hablando sobre las experiencias de proyectos, sobre posturas, sea los académicos o sea desde los profesionales. Y una de las cosas que habíamos hablado con Jean-Luc es esta necesidad también de dónde está el lugar de la responsabilidad de los jóvenes. En el momento del encuentro, cuando hay un encuentro entre profesionales, educadores, las personas que trabajan también con las comunidades y la responsabilidad de esas comunidades. Si estamos apostando por una co-construcción, si estamos apostando en el hecho de que construimos en conjunto todos, la responsabilidad está en los dos lados. Sí, exactamente. Y queremos indicar simplemente que la responsabilidad es un proceso dialéctico. O sea, implica para cada uno de nosotros y para el psicólogo clínico, como para toda persona humana, a partir justamente de la juventud, implica de salir un poco de la situación, de analizar implícitamente cuál es el papel que voy a asumir, cuál es el papel del otro. Implica una forma de análisis implícita y implica después, por eso es dialéctico, implica después de implicarse en la situación para tentar negociar, entre comillas, los papeles respectivos de los dos. Entonces es dialéctico y en esa dialéctica vale subrayar que la responsabilidad
implica el conflicto. En todas las relaciones donde se trata de establecer las responsabilidades recíprocas, hay una base conflictual. No se corresponden, no se encajan las responsabilidades del uno y del otro, se negocia. Implica el conflicto, no necesariamente en el sentido negativo, pero en el sentido fundamental, implica un conflicto que no se puede dejar de lado. Es una cosa, no hay una acogida al otro que sea sin controversia, como decía Thomas Périeux, sin conflicto, sin punto de vista divergente, que después tende a converger. Sí, y yo diría menos mal que hay conflicto en este encuentro, porque claro, todo encuentro implica que va a haber un desencuentro. Ahora, más bien yo creo que lo que hemos aprendido en estos años es qué hacer con el conflicto, qué hacemos en el momento en que existe el impasse, qué hacemos en el momento en que hay este desencuentro de lado y lado. Porque podemos tomar varias alternativas. O cerramos el proceso y lo dejamos ahí. Muchos de los proyectos o procesos que inician se quedan en el momento del impasse. O se abre un espacio tercero para dar una apuesta a que algo diferente pueda surgir, que sea el resultado de esta unión entre los dos. Entonces, primer punto, ese asunto de la responsabilidad. Segundo, la violencia en relación con la responsabilidad. Una definición, no digo la definición evidentemente, una definición que se puede, muy general, que se podría dar de la violencia y al mismo tiempo específica, tiene que ver con la responsabilidad. Es una cosa que hemos trabajado mucho con Marcela y con colegas ruandeses. Es el hecho de que la violencia, y pensamos en particular en la violencia política, en la violencia social, pero diferentes formas de violencia, la violencia ataca la responsabilidad que tenemos hacia el otro y la responsabilidad del otro. La violencia impide el otro de ejercer su responsabilidad. En cada situación en que se impide al otro de asumir su responsabilidad de papá, de mamá, de amigo, de ciudadano, en cada situación donde se impide de ejercer su responsabilidad, hay una violencia. Puede ser estructural, puede ser coyuntural. Entonces, proponemos de abordar la violencia como algo que destruye o impide el ejercicio de la responsabilidad. En casos de violencia extrema, que justamente hemos trabajado con Marcela Cornejo y Darius Guichoma, un colega ruandés, en casos de violencia extrema, como una dictadura, como un genocidio, como una guerra, aparece más, iba a decir más violentamente, más claramente, más el hecho de que desaparece la acogida al otro, la responsabilidad que tenemos como papás, como ciudadanos, como profesionales, desaparece esa responsabilidad que tenemos frente al otro. Es atacada de tal forma que en un genocidio, situación con la cual hemos trabajado también, se busca exterminar el otro. No tiene más papel, desaparece su papel, es como si tuviera que desaparecer. Esas situaciones extremas, como las que han sido evocados ayer también por María Dolores, hacen desaparecer el cuidado, la atención que se tiene para el otro. Entonces, en esas situaciones, como en otras, cuando hay violencia, el trabajo del psicólogo clínico, como de muchos profesionales en varios ramos, puede ser visto como una tentativa de restauración de la responsabilidad, de reconocimiento de la responsabilidad y de la dignidad del otro y de su movilización contra la violencia. Entendemos que de cierta manera el revés de la violencia sería la responsabilidad, algo así. Entonces, tercer punto para avanzar en nuestra reflexión, alrededor de los jóvenes. El hecho de se volver joven es un fenómeno antropológico, humano, general. No hay sociedad, no hay cultura donde no se pasa a la edad adulta en cierto momento y con una transición que puede ser compleja y difícil. En nuestro modo de ver, trabajando, claro, con varios autores, en particular Jean-Claude Quintel, consideramos que volverse joven
es volverse responsable. Es el asunto de la responsabilidad. Es el asunto de la entrada en la vida social. Entrada en la vida social con el otro, el otro compañero, amigo, pero también en la vida social como alguien que empieza a contribuir a la vida social, a querer construir su papel, a hacer su vida dentro del medio social. Y ese acceso a la responsabilidad es lo que compartimos con todos los jóvenes. Y nos parece difícil de no considerar como central ese hecho de que ser joven es volverse responsable y implica del lado del psicólogo, y tal vez sea una definición del psicólogo clínico, trabajando a partir de la adolescencia, es que se trata de reconocer la responsabilidad del otro, siempre. Sí. Yo creo que cuando hablamos de esto también es importante dar cuenta que estamos mencionando que el joven debe asumir una responsabilidad, pero no lo estamos hablando desde un discurso social común, sino ubicamos a la responsabilidad desde la lógica de responder por sus actos, responder por su deseo, desde un lugar. No responder a la demanda social, no, es que él mismo o ella puedan ubicarse, y en el momento en que el psicólogo clínico, como decía Jean-Luc, reconoce al joven, en el momento en que él o ella se sienten reconocidos, tal vez puedan ubicarse para poder responder desde un lugar específico, sea este lugar que sea, que ellos vayan construyendo poco a poco en base a toda la cuestión de su historia, a toda la cuestión de su situación, pero que puedan asumir esa responsabilidad de poder dar cuenta del lugar desde donde están. Sí, claro, evidentemente sabemos todos que hay obstáculos para ser responsables. Uno puede tener la capacidad de ser responsable, pero pueden haber muchas condiciones que impiden el ejercicio de la responsabilidad. Entonces no vamos a evocarlo aquí. Pienso que podemos pasar al punto central. Y entonces, como hablábamos, ¿cuál es el lugar del psicólogo clínico frente a esta cuestión de la responsabilidad y el lugar del joven? El psicólogo clínico, en el momento de apostar y reconocer a este otro, también está reconociendo el hecho de que él pueda asumir su responsabilidad. Y volvemos a la pregunta inicial: ¿de quién es la responsabilidad del encuentro? Es la responsabilidad del, incluso amplío, no solo del psicólogo, es únicamente la responsabilidad del profesional o de la persona que se acerca al joven, que se acerca a los jóvenes o a la comunidad. ¿De quién es la responsabilidad en el momento del encuentro? Nosotros creemos y apostamos que es una responsabilidad mutua, que es una responsabilidad compartida y que es en el momento del encuentro que cada uno va a ir construyendo su lugar. Apostamos también que no hay el lugar, sino que van a existir los lugares dependiendo del encuentro, dependiendo del momento, dependiendo del dispositivo en donde nos encontremos. Y yo creo que eso para los psicólogos, específicamente para los clínicos, como habíamos comenzado en esta ponencia, es importante que sepamos cuál es nuestro lugar y nuestra función en el encuentro con ese otro en ese momento, con ese otro o con estos otros. En esta ponencia hablamos de jóvenes, yo quisiera alargar incluso más. No solo con jóvenes, no solo con niños, no solo con adultos, cuando trabajamos con nuestros colegas, cuando trabajamos con nosotros, cuando trabajamos con los médicos, con los sociólogos, cuando trabajamos con los trabajadores sociales, ¿cómo nos estamos posicionando? Yo creo que es un momento para irnos cuestionando. Sí, llegamos a la conclusión. Conclusión es una grande palabra, es más la abertura. Nos hubiera gustado poder ir más lejos, en verdad, pero llegamos, nuestra pregunta ahora es cómo, en base a lo que hemos transmitido aquí, cómo concebir
espacios de mediación comunitaria, cómo los psicólogos y otros profesionales pueden participar en la creación de espacios de mediación comunitaria. Y no es una respuesta, nuestra pista, nuestra reflexión es de decir que se trata cada vez, por parte de los psicólogos, de crear su lugar, ¿no? Y de reconocer el lugar de los jóvenes con quien trabajan y de definir con ellos las responsabilidades compartidas, ¿no? Sí, justamente, finalmente, nosotros creemos que es importante que cada encuentro es diferente y que en cada encuentro se vaya construyendo esta dinámica de las responsabilidades mutuas, porque en eso apostamos, que los encuentros nos obligan a reconocer estas responsabilidades mutuas. Y no existe el dispositivo, estoy hablando ya desde una psicología clínica. Cada encuentro nos da la oportunidad de crear un dispositivo en particular, evidentemente con una rigurosidad y con una base teórica, pero no con una rigidez, que lo único que hace es cerrar la posibilidad del encuentro. Sí. Muchas gracias.